Buenas tardes, mi nombre es Matías Tejada. En este momento, en el día de hoy, vamos a hablar un poquitico de lo de la economía y principios de la economía según Gregory Mankiw. Bueno, primero que todo vamos a entender la economía. La economía yo la entiendo como un ciclo. ¿Qué pasa? La economía se puede entender y se puede ver como un ciclo donde yo te compro, tú me vendes, tú ganas y yo gano. Así sucesivamente se puede ver en una empresa, se puede ver en un gobierno, se puede ver en todo el mundo ese intercambio, sea de un producto, sea de dinero, sea de algo y se benefician las ambas partes, ya seas tú recibiendo algo o ya sea el otro comprándolo o vendiéndolo. Ambos se benefician y así sucesivamente se va haciendo lo que conocemos como una economía, lo que conocemos como una economía, formando ese proceso de lograr ese intercambio de todas las partes para poder tener algo estable. Listo, según los principios de Gregory Mankiw, son 10. Tenemos el primero: los sujetos se enfrentan a disyuntivas. Cuando hablamos que se enfrentan a disyuntivas, hablamos de que se enfrentan a decisiones. Normalmente en la vida cotidiana, normalmente en la vida empresarial, en la vida gubernamental, se enfrentan a dos decisiones o más. Como un ejemplo, una persona cotidianamente se levanta, tiene la decisión de ponerse una ropa, de ponerse otra ropa, dependiendo de cómo quiera la persona lucir. Lo mismo pasa en todo el mundo, en el ámbito empresarial. Tú tomas la decisión si quieres invertir en algo a corto plazo, si quieres invertir en algo a largo plazo. Ya tú tomas la decisión de generar más costos pero más ventas, o generar menos ventas pero menos costos. Son decisiones que se toman normalmente en la economía y en la vida cotidiana, que hacen posible que siga circulando lo que yo decía anteriormente, la economía. Entonces a eso se refiere cuando un sujeto, una persona, tiene la decisión disyuntivamente, o sea, de tomar decisiones, sea dos o más decisiones. Listo. El coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. O sea, lo mismo que hablamos en el primer término. Cuando tenés dos decisiones o cuando tenés varias formas de elegir, tú vas a elegir alguna, tienes que quedarte con alguna para poder ejercer algo mejor o dependiendo de los beneficios, ¿cierto? Si tú elegiste en una empresa este producto porque me valía menos, es tu decisión. Si renuncias a ello, a otro producto, siendo el otro producto con mejor calidad. Eso se refiere este segundo ítem. Cuando yo digo voy a elegir un producto, estoy asumiendo a la vez la responsabilidad de que hay otra decisión que puede ser mucho mejor que esta. Puede ser mucho mejor que esta, pero a mí, a la empresa o a este término, me sirve más el primero que escogí. Entonces a eso nos referimos cuando elegimos algo, dejamos atrás otro que vamos a aceptar las circunstancias o vamos a aceptar lo que realmente pasa si no escogemos ese. Listo. La tercera, las personas marginales piensan en términos racionales. Listo. Me habla a mí de personas que toman decisiones. Entonces, todo esto enfocadamente lo vemos como siempre en toma de decisiones o en momentos de la cotidianidad como la micro o macroeconomía. Entonces, cuando las personas marginales piensan en términos racionales, hablamos de que una persona racional es una persona pensante. Entonces, yo tomo una decisión, como dije ahorita, a largo plazo, a corto plazo, y esta decisión me funciona, esto me funciona, o en realidad esto se está acoplando a la idea que realmente tenía, ahí me toca hacer unos ajustes, porque si yo estoy produciendo más, un ejemplo, en una empresa se está produciendo más y yo tenía una idea de producir 100 zapatos y se me están vendiendo todos y necesito más, a esta idea inicialmente tengo que hacerle unos ajustes
O sea, hacer más zapatos para vender más y aumentar la producción. A eso se le llaman los cambios marginales. Cuando hablamos de ese ajuste o cuando hablamos de eso que vamos a hacer a largo plazo, pero lo cambiamos por, por beneficio o por problemas que se han tenido en el momento. Eso se le llaman los cambios marginales o las personas racionales cuando es pensante. Las personas responden a los incentivos. Este es sencillo de entender, ya que podemos hablar de una persona, podemos hablar de un niño. Cuando un niño hacía su tarea, cuando un niño lo incentivaban a hacer su tarea, era a cambio de algo. Si terminas tu tarea, te doy un dulce. Si terminas esto, te llevo al parque. Lo mismo pasa en las personas. Tú ves que un producto vale más, pero es de mejor calidad, ya tú tienes la decisión si eliges o no lo eliges. Si un banco te da un préstamo a ti de bastante cantidad de dinero con baja tasa de interés, ya tú tomas la decisión. Entonces hay un cierto incentivo. Ya ves tú, bueno, hay cierta cantidad de dinero que me favorece a mi empresa, pero de cierta forma no tiene tanta tasa de interés. Un término de la empresa o una estrategia de la empresa para que tú aceptes el negocio, que ya ahí se formaría un crédito, que un crédito de cierta forma es una deuda, que yo tú en el futuro vas a tener que pagarle al banco y en el banco va a seguir haciéndose ese soporte y haciendo que la economía siga circulando normalmente, como debe circular. Entonces tú aceptas el préstamo para obtener ese beneficio, para obtener eso que querías, por la incentiva que él te dio de baja tasa de interés y él recibe ese crédito o esa deuda que tú debías para él favorecerse. Entonces ahí se circula normalmente. Eso hablamos en este término. El comercio mejora el bienestar de todos. Esto se puede ver en casi todo lado. Cuando tú haces un negocio, cuando tú vendes, cuando tú compras, cuando tú haces esto y haces este intercambio que todo el tiempo lo he mencionado porque para mí es una de las cosas más importantes de la economía, que es vender, comprar y hacer ese círculo, estos momentos de seguir y seguir y seguir comprando, vendiendo, esto es lo que hace importante la economía. Entonces, al tener el comercio, ya sea de un local, de una empresa, tú te favoreces al vender y yo me favorezco al comprar. Y se genera un empleo, se genera un incentivo de negocio, se genera una oportunidad. Entonces el comercio y propagar este comercio es muy importante para todas las partes. Listo. Los mercados son mecanismos para organizar actividad económica. Hay un término que se le conoce como las manos invisibles. Estas manos invisibles favorecen, pues, o ayudan a, a poder tener como este rasgo para organizar las actividades, ya sea de comprador, ya sea de ventero. Esto ayuda mucho para poder incentivar eso. La otra, el gobierno puede mejorar algunas veces el resultado del mercado. Esta puede ser muy controversial para muchas personas, ya que pues, para muchos el gobierno puede ayudar o para otros el gobierno no puede ayudar o dependiendo pues de la situación. En mi caso o en mi opinión, yo siento que el gobierno en buenas decisiones y en buenas manos sí puede mejorar los resultados del mercado. El gobierno puede incentivar más, puede invertir más en algo, puede generar más empleo, puede generar más oportunidades, puede generar más riqueza en el país gracias a los modos empresariales, que ya eso lo hablaremos en el otro. Entonces, por eso digo yo que el mercado y de cierta forma el mundo empresarial sería mucho las decisiones que tome el gobierno y que tome el Banco Central, sean tasas de interés, sean créditos, sea en deudas, lo que sea, el gobierno influye mucho en ese campo para la empresa sustentarse y sostener una vida un poco más, pues una vida
llena de como escalones para poder llegar a lo que se necesita pues realmente, que es la circulación de una economía estable con una tasa del 2 al 3% anuales, ya sea en una empresa o lo que sea. Listo, el otro, el, no, el octavo. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir beneficios y servicios. Listo. Esta se le puede mencionar un término que se llama PIB, Producto Interno Bruto. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, hablamos de qué? Hablamos de la riqueza de un país, de la forma del país producir algo. Entonces, cuando el nivel de vida de un país es elevado por la producción, ya sea de petróleo, ya sea de oro, ya sea de gasolina, ya sea en modo empresarial, hace importante el crecimiento del país y su riqueza de exportaciones, de importaciones, de cómo se circule, de las inversiones o el modo de empleo y de oportunidades que se hacen en ese país, que ya es otra entidad, no el Producto Interno Bruto, sino hay otra entidad que maneja esto, que no solamente habla de dinero, sino también de educación, de oportunidades. Entonces, por eso hablamos que cuando un país tiene su nivel de riqueza alto o su nivel de pobreza alto, puede ser por momentos de gobiernos, puede ser por momentos de gobiernos o puede ser por otras manos empresariales que ya controlan ese movimiento o esa economía. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos que un país de cierta forma tiene una riqueza, pero de cierta forma esa riqueza no es necesariamente toda llena del país, porque pueden haber manos ahí controlando esa cierta riqueza. Listo. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Listo. Aquí hablamos de algo que se llama la inflación y también otro terminito que voy a dar que se llama la inflación. Listo. Cuando muchas personas se preguntan por qué un gobierno no imprime más dinero y se acaba la pobreza o se hace más fácil todo porque mucha gente va a tener más plata, listo. Entonces acaba una de las respuestas o una de las cosas más importantes para entender esto. Cuando se imprime más dinero, va a haber más dinero circulando en el país. Más personas van a tener accesibilidad a ellos, sea de modo empleado, sea de modo empresario, va a tener más accesibilidad, pueden hasta subir los, las tasas de interés, las tasas que le paguen a las personas. Entonces, al ver esto, las personas van a tener más dinero. ¿Qué pasa? Al tener las personas más dinero, van a empezar a comprar más y a consumir más productos, ya sea comida, ya sea carro, ya sea televisores, lo que sea. Entonces las personas, los empresarios, las empresas, no les importa vender más. Ellos no les importa que se venda más y lo vas a vender al mismo precio, no. Ellos les importa es ganar más dinero. Entonces, al ganar más dinero o al querer ganar más dinero, van a subir los precios y los precios se van a elevar y van a estar por las nubes. Entonces a eso se le llama como inflación. Entonces al estar los precios en las nubes, las personas compran y compran, la inflación va a subir de una forma pues, muy exagerada y eso va a ser malo. De cierta forma hay países que caen en deflación. ¿Qué es la deflación? La deflación es como decir, vos tenés mucha oferta, pero muy poquita demanda. Tenés mucho que vender, pero muy poquitos te compran. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué se hace ahí? La gente, ¿qué puede hacer? Entonces, esta estrategia de imprimir dinero se puede ver también de esa forma como una ayuda. O no siempre es necesario y no siempre va a ayudar. Como dije ahorita, puede generar inflación, pero también puede ayudar a salir de una deflación. No es no es que va a funcionar o que es lo más accesible, no. Todas pueden hacer muchas, como bajar la tasa de interés también, como quitarle a los ricos un poco más y darle más a los que necesitan. Son muchas las opciones, pero como digo yo, al imprimir dinero, vas a tener más dinero y vas a poder comprar más. Entonces al poder comprar más vas a aumentar un poco más la inflación y de cierta manera vas a salir de esa deflación.
Pero si un país está normal y rigurosamente lineal, como se puede decir de cierta forma, esta impresión de dinero va a generar una inflación, que es una de las más comunes que hay. Al tener más dinero circulando, más arriba van a estar los precios y más inflación aumenta y aumenta cada vez más. Listo. Por último, la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y empleo. Esto está muy importante y para mí es una de las que más constituye al mundo como, como empresarial y el mundo de un gobierno. ¿Qué pasa? Esto aquí es una balanza que siempre se ha logrado ver. Al tener una inflación alta, la gente va a necesitar más producción y va a generar un empleo. Entonces, de cierta forma hay algo bueno y cierto hay algo malo. Se ve un aumento del empleo, ya que se necesita más personal y más mano de obra para abastecer esos productos que se están vendiendo, pero de cierta forma van a haber más productos vendiéndose y a mayor precio. Entonces, eso significa que va a haber una inflación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí van de la mano conectadas y haciendo como una balanza. Ambas para mí son muy importantes. Ambas para mí hacen parte de la economía y tienen que estar importantes porque si digamos no hay una producción pues buena, no hay cierta demanda, la empresa no va a tener dinero con que sustentar la mano de obra, entonces va a echar a las personas o va a despedir a mucho empleado. Entonces de cierta forma también hay una balanza. O se hace una inflación para que la gente trabaje o no se vende y la gente se despide. Entonces ahí está las alternativas que hay. Bueno, por último, ¿qué entendí de esto o qué me queda de esto? Listo. Tengo dos cosas que decir. En la economía para mí lo más importante es la toma de decisiones. Vos tomas una decisión a largo plazo, a corto plazo, lo que sea, siempre esa decisión va a tener un acercamiento a algo que vas a tener que hacer ajustes. Y como vemos en este gráfico y en los principios que Gregory Mankiw nos dejó, vemos que todo va llevado de la mano. Vemos que siempre son tomas de decisiones, como el gobierno, hablamos en uno de esos ítems, que si el gobierno quiere invertir, va a ayudar al comercio, que si las personas quieren tomar decisiones, va a fortalecer o va a dejar a un lado una de esas decisiones, que es uno de estos ítems también. Entonces todo esto va de la mano. Segundo, para mí una de las cosas más importantes de la economía es la forma de ver o la forma de entender y de hacer ajustes al mundo. Porque, digamos, en un gobierno o en cierto país no va a ser el mismo incremento de la tasa de interés, no va a ser el mismo precio de las cosas, no va a ser la misma demanda. En un pueblo o en una ciudad no se va a vender lo mismo que en otra. Entonces no es esto, no, es como un acoplamiento. Entonces esto hay que verlo muy bien y una visión muy importante para poder ejercer y administrar la economía correctamente y que se siga dando ese círculo o ese movimiento que yo dije al principio, que es de tú me vendes, yo te compro y así sucesivamente y nos vamos haciendo ese circuito. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y muchas gracias.